Buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy martes 20 de octubre y edición número 103 de nuestro tiempo devocional. Quiero agradecerle a todas las personas que como siempre se conectan generosamente con nosotros durante este tiempo. Y también quiero agradecerles a todos aquellos que me han enviado sus mensajes, que se comunican conmigo, que de vez en cuando pues me escriben algo. Y hoy quiero un poquito darle continuidad y ser justo a lo que estaba compartiendo con la iglesia acá el domingo, ¿verdad? Este domingo estábamos hablando estamos en nuestra serie de valores cristianos, y estábamos hablando acerca de la familia y había hablado el domingo, o hablé acerca de un término que se ha acuñado recientemente para señalar a las personas que no aprobamos de ciertos comportamientos, y es la palabra homofobia. Y quiero traerlo a colación porque tengo que ser justo, ¿verdad? Si bien yo dije el domingo que no es correcto que se acuñe un término para señalar a todas las personas que no aprueban de ciertos comportamientos, tampoco estoy de acuerdo en que se acuñe un término para las personas que no aprueban del cristianismo. Es interesante. Estaba viendo en las noticias y eso me motivó para compartir esto con ustedes en esta mañana. Estaba viendo lo que está sucediendo en Chile, y déjenme decirles que lo primero que voy a decir al respecto es que toda mi solidaridad con el pueblo de Chile, y que para nada, ¿verdad?, podemos aprobar ni de la violencia ni de esta quema de iglesias que se ha producido, ¿verdad? Quemaron 2 iglesias allí en el centro en Chile, todos estos grupos y todas estas cosas que están sucediendo. No quiero entrar en el tema de la política, pero es interesante porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo un comentario sobre esto, y él habla de un discurso que dio en la ONU donde él hizo una advertencia de la persecución a la iglesia. Y allí Jair Bolsonaro acuñó de alguna manera otro término que tiene que ver con esto de las fobias, y él le llamó que ahora en el mundo existe algo como la cristofobia. Pero eso no es verdad. Desde que el mundo hay personas que han rechazado, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios. Alguien una vez me preguntó o me estaba hablando acerca del cristianismo y me decía: a mí no me gusta las iglesias y no me gusta nada que tenga que ver con la religión, porque ustedes condenan a las personas, ustedes siempre están criticando a todas las personas que no piensan como ustedes o que no. Y la gran realidad es que ni nosotros condenamos a nadie, ni la iglesia condena a nadie. El ser humano se condena a sí mismo. Y esa es la verdad que quiero compartir con ustedes hoy. No importa de todas las maneras en que a veces el ser humano se quiere agrupar. A través de la historia el ser humano se ha agrupado en izquierda, en derecha, en un partido, en otro. Nos agrupamos a veces por razas, por culturas, por todo. Pero no importa qué tipo de divisiones nosotros podamos hacer en este mundo. Al final de los tiempos hay una realidad que nos dice la palabra de Dios. Lo dijo el Señor allí, ¿verdad? Y esto usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 46. Pero la gran realidad es que la palabra asegura que al fin de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Cristo venga, van a ser reunidos delante de Él todas las naciones. Y dice que Él apartará los unos de los otros, ¿verdad? Y solo van a existir 2 grupos. Como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, dice la palabra que el Señor dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, y heredar un reino preparado para ustedes de la fundación del mundo. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, sin importar todas las afiliaciones a las que nosotros podamos unirnos en esta vida, hay que entender una cosa: a los ojos de Dios solo existen 2 posiciones. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Repito, ni nosotros, ni la iglesia, ni nadie
condena, el hombre se condena a sí mismo. Y esta realidad la expresó el propio Señor Jesús. El apóstol Juan escribe allí, ¿verdad?, en su evangelio, Juan capítulo 3 y versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjense que este texto, ¿verdad?, nos habla de solo dos opciones: creer o no creer, y las consecuencias que tiene cada una de estas decisiones. Dice claramente aquí Juan: el que cree en él, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que yo no condeno a nadie, así que la iglesia no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo cuando rechaza el testimonio de Cristo Jesús. El hombre se autoincrimina al rechazar la verdad de Dios. No somos nosotros los que condenamos. Y es más, Cristo no vino a este mundo a condenar a nadie. Sus propias palabras también son estas en el Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos 47 y 48. Y quiero que presten atención. Él dice: al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Miren esto. El propio Señor está diciendo que el que escucha su palabra y no las guarda, eso quiere decir, no la obedece, no la cree, Él dice: yo no le juzgo. Yo no le juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo. Y tenemos que entender que la primera venida de Cristo Jesús a este mundo no es como juez, sino como Salvador. Lo dice Él claramente: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que cuando nosotros compartimos la verdad de Dios, cuando nosotros le compartimos el evangelio a una persona, no es para condenar a la persona. La persona es condenada por no creer en el testimonio, por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando nosotros le compartimos el evangelio a una persona, es precisamente para que crea y para que pueda escapar de esta condenación eterna. Porque repito, al final del camino, no importa qué tipo de asociación usted haya hecho en esta vida. No importa si usted fue de un partido político, si fue de otro. No importa si usted vivía en una clase social, en otra. No importa si usted nació en una cultura o nació en otra. No importa el color de su piel. No importa nada. Al final todo se resume a creer o no creer. ¿Creíste o no creíste? Pero Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Así que todo aquel que escucha la palabra de Dios no es condenado por él. Se condena a sí mismo por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el verso 48 Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene, ¿verdad?, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y quiero que entienda esto, ¿verdad? Repito, dice Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha escuchado. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana, la Biblia dice con claridad que cuando Cristo venga iba a ser el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice que todo ojo le va a ver cuando Él regrese. El apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, en Filipenses, que allí toda rodilla se va a doblar y que toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el momento, ¿verdad?, donde todo va a quedar verdaderamente revelado. ¿Quién creyó y quién no creyó? Y Jesús dice: el que oye mi palabra y la rechaza, yo no le voy a juzgar, pero la palabra que ha escuchado, esa le juzgará en el día postrero. Y el día postrero es cuando Cristo vuelva. Y dice el autor de Hebreos que cuando Cristo vuelva por segunda vez, vuelve sin relación con el pecado, ¿verdad? Cristo vino una primera vez y ha cargado sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad y lo llevó allí en la cruz. Él allí clavó
como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, el acta de los decretos que nos era contraria, la anuló, triunfa sobre la muerte, perdona nuestros pecados para que nosotros tengamos una eternidad con Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que la iglesia predica. Y no lo predica para condenar a nadie, sino para que las personas puedan ser salvas, porque ya la persona es condenada por causa del pecado. Y cuando Cristo venga la segunda vez, vendrá entonces como juez. Ahí vendrá como juez. Y será tarde para muchas personas. Pero todo se resume, hermano, a esto, a creer en Cristo Jesús o rechazar la palabra, ¿verdad?, que da el testimonio de Cristo Jesús. Me parece algo ridículo que nosotros entremos ahora a estigmatizar y a crear una guerra de fobias, donde todo ahora le ponemos esta coletilla, ¿verdad? Los que creemos en el Señor Jesús y defendemos la santidad de la familia y el matrimonio, pues nos llaman homofóbicos. Pero ahora nosotros nos vamos a caer en el mismo plano, ¿verdad?, diciendo que ahora cualquier persona que rechace el Evangelio es cristofóbico. No me voy a rebajar, a caer en ese plano. Hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene la verdad y no voy a caer en eso. No podemos vivir una guerra ahora de fobias y todo lo que una persona no entienda o no acepte, le vamos a pegar esa coletilla de fobias. La verdad es la verdad. La verdad se predica. No se predica para condenar, se predica para salvar. Él mismo lo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, he venido para salvar al mundo. Así que la persona que escuche el Evangelio, la persona que a veces puede escuchar una predicación y se siente señalado o amenazado o criticado o marginado, no estamos aquí para señalar personas, no estamos aquí para hacer sentir mal a nadie. Pero si la palabra toca tu corazón, dice que ella es más penetrante que toda espada de dos filos, y que penetra y que discierne las intenciones del corazón del hombre. Así que somos confrontados por la verdad de Dios, revelada en su palabra. Dice el autor, dice Santiago, que la palabra es como un espejo donde nosotros miramos atentamente. Y sí, el Evangelio nos confronta. Cuando yo conocí el Evangelio, yo fui confrontado y sigo siendo confrontado todos los días de mi vida con el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque yo no soy perfecto. Y porque cuando leo la palabra de Dios, entiendo que tengo necesidad de seguir creciendo, que tengo necesidad de seguir buscando santidad a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque sigo siendo un pecador que dependo de la obra de salvación de Cristo Jesús. Yo necesito el Evangelio. Tú necesitas también el Evangelio. Necesitas también a Cristo. Necesitas de su sacrificio. Necesitas entender que Él no vino a condenarte, sino que vino para salvarte. Así que por favor, yo creo que debemos tratar de reducir toda susceptibilidad. Hay personas que son muy susceptibles y todo lo ven como un ataque. No, compartir la verdad de Dios no es un ataque. Es sencillamente decir lo que nosotros creemos. ¿Cómo es que Dios se ha revelado a nosotros? Y la verdad está contenida en este libro y nosotros la compartimos y todo ser humano es confrontado por ella. Pero recuerda, sin importar todo lo que tú hagas, todo se va a reducir al final a que creíste en Cristo Jesús o rechazaste el testimonio de Cristo Jesús. Las palabras de Juan son: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El hombre se condena a sí mismo por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por insistir, por estar en esa actitud necia. Y eso es lo que dice la palabra. La palabra no defiende la existencia de personas ateas, sino que lo que dice es que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Esa renuencia del ser humano de negar a Dios, de negar su existencia, solo para casarse con su propia verdad, solo para seguir sus propios deseos y no para honrar a Dios, no para seguir la voluntad de Dios en la vida.
Ese es el camino, esa es la elección. Y de verdad que yo invito a todas las personas que nos siguen, que nos escuchen, a que no alimentemos esta batalla que a veces se está peleando por ahí. La batalla que nosotros peleamos es la batalla de compartir el Evangelio de Jesucristo. Es la batalla de hablar la verdad de Dios. No existen todas estas fobias que ahora quieren etiquetear de un lado o de otro. No existe la cristofobia, no existe la homofobia. Existe el pecado. Sencillamente existe el pecado del cual todo hombre está enfermo y del cual todo hombre necesita arrepentirse a los ojos de Dios y clamar a Él por su salvación. Para eso Cristo vino, para salvar. Pero recuerda, Él lo dijo, ¿verdad? Yo no te juzgo, pero la palabra que has escuchado te juzgará en el día postrero. Así que es tiempo aceptable, es tiempo de reflexionar, es tiempo, ¿verdad?, de arrepentimiento, es tiempo de reconsiderar cuál es el fundamento de mi fe y si verdaderamente yo estoy parado en la verdad de Dios. Yo sí coincido en una cosa con el presidente de Brasil. Hay una batalla contra la iglesia, hay una batalla contra la verdad de Dios, pero no es algo nuevo, es algo que está desde el principio, desde el comienzo, ¿verdad? Y déjenme decirles algo, esto desata la ira de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Dice que la ira de Dios, ¿verdad?, desciende de lo alto contra toda impiedad y contra aquellos que detienen la verdad de Dios con la mentira, con la impiedad y con todo lo que nosotros estamos viendo. Es triste y por eso Dios un día va a intervenir. Por eso Cristo va a volver un día y todo ojo le va a ver y toda lengua le tendrá que confesar. Pero para muchos será tarde ese día. Ahora es tiempo aceptable. Así que si alguna persona que me está escuchando en esta mañana o escucha este devocional a lo largo del día, yo te invito a que puedas seguir a Cristo Jesús, a que no rechaces el testimonio del unigénito de Dios. Al final, eso es lo único que va a definir tu eternidad. No qué partido político, no qué afiliación, no qué cultura, no qué raza. Nada de esas cosas determinará tu eternidad. Pero haber creído en Cristo será lo que marcará la diferencia. Allí estarás entre las ovejas o entre los cabritos, entre los que van a heredar y los que serán echados, ¿verdad?, en el lago de fuego y azufre. La elección es tuya, ¿verdad? Para eso se te comparte el Evangelio, no para condenarte, no para señalarte, sino para que puedas escapar precisamente de esa condenación. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Y te doy gracias porque, Señor, nosotros estamos en las filas que debemos estar, en las filas del Cordero de Dios. Nada, Señor, tiene un valor eterno como el haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sabemos, Señor, que sin importar qué tipo de afiliaciones hagamos en esta vida, en esta tierra, aun cuando vivimos en este mundo y tenemos a veces que formar fila de algo, tenemos que entender que sobre todas esas cosas, Señor, está la elección por ti. Está el haber escuchado el Evangelio. Que toda persona sepa que tú no viniste a condenar al mundo, sino que tú viniste para salvar a este mundo. Que la palabra que las personas escuchan, el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús, es el que les juzgará en el día postrero. Que la iglesia no está para condenar, sino para llevar el mensaje que es mensaje de salvación. Somos los heraldos de Cristo Jesús. Somos los embajadores de su reino. Y Él suplica, Él clama a través de sus siervos para que todo hombre se pueda reconciliar con el Dios eterno a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdanos a ser baluarte firme de tu verdad, Señor. Que nos podamos sostener aun cuando tengamos que pagar un precio.
Oramos, Señor, para que venga claridad a la mente del ser humano, para que el velo que el enemigo está tendiendo sobre muchas personas se caiga, Señor. Oramos por esta nación. Oramos por nuestros países de origen. Señor, el mundo está convulso y no nos asusta. Tu palabra así lo dice, que los tiempos finales serán así. Vemos, Señor, las señales. Sabemos que el tiempo se aproxima donde tú volverás y donde todo ojo te verá y donde toda rodilla se tendrá que doblar y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Pero sabemos también, Señor, que ese día será tarde para muchas personas. Por eso oramos para que tú obres salvación. Por eso oramos para que tu iglesia se enfoque en compartir la verdad, en estar firme en la verdad, porque el mundo combate contra la verdad. Hay hombres necios que insisten en su corazón que no hay Dios y llevan adelante sus agendas y vienen con toda cantidad de mentiras e impiedad a detener la verdad tuya, Señor. Por eso tu ira se derrama desde los cielos contra todas estas personas. Y vendrá ese día donde tú regresarás, ya no para salvar, sino para juzgar. Y ese día, Señor, el único criterio será el haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan lo dice con claridad: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El hombre se condena a sí mismo por rechazar el testimonio tuyo, Señor, por rechazar el evangelio. Usa a tu iglesia con poder, usa a tus siervos con poder, usa a cada hijo tuyo para llevar la verdad. Señor, tenemos tanta necesidad. Ayúdanos, Señor. Y oramos en esta mañana también por cada enfermo, por cada necesitado, Señor. Que tu palabra nos inunde, que la paz de Jesucristo pueda llenar nuestras vidas en medio de toda tempestad. Súplele, Señor, al necesitado. Derrama sanidad sobre el enfermo. Levanta, oh Dios, al caído. En ti confiamos, Señor, y en tus promesas esperamos. Allí descansa nuestra fe. Viene ese día donde tú volverás y donde toda esta agonía, Señor, que vivimos terminará. Todas estas cosas viejas pasarán y tú harás nuevas todas las cosas. Tú enjugarás toda lágrima, Señor, que hemos derramado. Anhelamos, Señor, anhelamos tu regreso. Estar contigo es mucho mejor, Señor. Y podemos entender el clamor del apóstol Juan cuando tuvo esa revelación allí en la isla de Patmos, Señor. Y como él termina escribiendo allí en el libro de Apocalipsis: ven pronto, Señor Jesús. Anhelamos la redención, Señor. Anhelamos la redención. Quita, Señor, de nosotros este apego a este mundo, porque es un mundo caído. Ayúdanos, Jesús, y bendice a todos mis hermanos en esta mañana. Te lo pido en tu poderoso nombre. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Y de veras, todo lo que le pido, hermano, es: sosténgase siempre en la verdad de Jesús. Comparta siempre la verdad de Jesús. Y no espere que por hacer eso le van a tirar flores. Muchas veces lo van a condenar o lo van a señalar. Pero al final, Cristo, ¿verdad?, hizo más por todos nosotros allí en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga en esta mañana y como siempre te deseo que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida. Dios les bendiga. Nos veremos el jueves nuevamente en otro tiempo. Amén.